Todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, formamos parte de la iglesia, de la novia del Cordero, la cual el Señor llevará en su segunda venida. Y lo estamos esperando con gozo, con alegría. Ahora, bueno, pero mientras tanto, nosotros tenemos que estar integrados al cuerpo de Cristo, pertenecer a una iglesia, a una congregación, ¿verdad? Hay una iglesia universal, claro, sí, pero la iglesia universal está compuesta por millones y millones de iglesias locales que hay en las diferentes localidades donde nosotros recibimos el alimento espiritual. El Señor Jesús dijo, tengo compasión de la gente porque son como ovejas que no tienen pastor. Bien, no es lo mismo, no es igual vivir integrado a una congregación con un pastor y con los cuidados espirituales que estar alejado del cuerpo de Cristo, sí, amar a Cristo, pero no estar integrado en una congregación, pues eso es bastante peligroso. No es esto lo que está en el corazón del Señor. Entonces, pues nosotros tenemos que pertenecer a una iglesia, ¿verdad? Y estamos ahí en esa congregación y pues es cierto que a veces hay cosas muy lindas, pero a veces no hay cosas tan lindas. La Escritura nos habla también en Corintios, por ejemplo, que había ahí también muchos problemas y en otras iglesias también. Lo que quiero decir es que la vida de cada iglesia también, Dios está observando la vida de cada iglesia, no nada más nuestra vida personal, sino cómo está viviendo su fe, su vida espiritual, los miembros de esta congregación y los de aquella congregación y los de Esmirna y los de Éfeso y los de Tiatira y los de Laodicea. Y Dios nos dejó escrito en el libro de Apocalipsis algunas cosas buenas y algunas cosas negativas de la vida de las iglesias. Y bueno, pues tú has leído, conoces, ¿verdad? Dice, por ejemplo, y has sufrido y conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, ¿verdad? Y luego dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y así, cada iglesia, Dios le dice cosas que ha hecho bien y cosas en las que tiene preocupado a Dios. Y, por ejemplo, en el mensaje a Esmirna, le dice cosas tremendas. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y palabras semejantes las repite después a Pérgamo, donde dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y bueno, caray, a ver, Dios le está hablando a las iglesias. ¿Y por qué mete a Satanás aquí en medio? Y le dice que es sinagoga de Satanás y que en ese trono mora Satanás. Caray, bueno, pues es que el diablo es tan tremendo y tan sutil que también se ha metido dentro de las iglesias. Y eso es un peligro espiritual tremendo. El diablo no respeta. El diablo lo que quiere es destruir, pero si puede meterse dentro de las congregaciones sutilmente para engañar, lo ha hecho. Entonces, de esto yo quiero comentar un poco brevemente y decirle, ¿verdad? Que bueno, sí hay problemas en las iglesias, pero a veces son problemas que tenemos que enfrentarlos con amor, con paciencia, con humildad, con fe, con oración. Sí, claro, pero cuando esas situaciones son más delicadas, son más graves, son situaciones que han subido a la presencia de Dios y Dios está enojado y está molesto por la vida espiritual o por el camino que ha escogido esa iglesia, pues entonces la recomendación sería sal de esa iglesia. ¿Por qué? Porque ahí hay grandes peligros. Entonces, que en esa iglesia se cante a Dios, se alabe a Dios, no quiere decir que esa iglesia esté bien, no quiere decir que Dios está en esa iglesia. Entonces, mi tema para esta ocasión es ¿cuándo debes salir de una iglesia? Bueno, hay muchas cosas por decir. En Apocalipsis capítulo 18, ahí Dios describe una cuestión también de fe allí y dice, salid de ella, pueblo mío.
¿Para qué? Para que no participes de sus pecados. Bueno, pues vamos a explicar algunas situaciones que considero que pues son delicadas. Ahora, nombraré 20 situaciones, pero bueno, yo sé que algunas de estas están en las iglesias en una medida pequeña, pero yo estoy hablando de cuando la situación ya es extremadamente, vamos a decir, que ya es una forma muy abierta de pecado en contra de Dios o de distorsión de la voluntad del Señor. Y en ello yo quiero meditar un poco y yo espero que pueda ser de alguna manera de bendición para aplicar un discernimiento espiritual. Por ejemplo, una iglesia donde Cristo no es el centro. Ok, el verdadero evangelio pone a nuestro Señor Jesucristo como el centro de la doctrina, el centro del evangelio, el centro de la fe, el centro de la salvación, el centro de la comunión cristiana. Si en una iglesia Cristo no es el centro de la vida espiritual de esa congregación, habrá que pensarlo muy bien. Yo personalmente no estaría en una congregación así, porque pues si Cristo no está ahí, no tenemos nada que hacer. Si en una congregación el pastor dice que él es el nuevo Cristo, el nuevo mensajero de Dios, que nadie como él, que él tiene toda la gran revelación, que él representa al ángel del Señor de Apocalipsis, si encontramos por ahí algún personaje así, en el nombre del Señor yo te diría, no le creas, estás en peligro, entonces pues sal de esa congregación. A veces hay iglesias donde la doctrina se centra en estar insultando a los otros ministerios, estar hablando mal de las otras enseñanzas de las otras iglesias, criticar y atacar tremendamente. Bueno, si tal cosa sucede, entonces se ha entrado en un fundamentalismo de fe que es totalmente peligroso. O sea, quiere decir que todos están mal, yo tengo la última revelación, nomás nosotros estamos bien. Haga de cuenta que le están diciendo, nada más nosotros somos salvos, todos los demás se van a ir al infierno. Aquí sí enseñamos la verdad. Cuidado con ese tipo de iglesias, no son iglesias sanas espiritualmente. Cuando en una iglesia pues encontramos que esa iglesia pues no tiene ninguna cobertura espiritual. Es más, pertenece a un hombre de Dios, ¿verdad? Que en algún momento estaba en otra congregación y por rebeldía salió de allá y se trajo a muchos hermanos y salió peleado con los hermanos anteriores. Y vino y fundó su propia iglesia, porque él sí sabe predicar, él sí sabe enseñar la palabra. Bueno, pues no creo que esa sea una buena iglesia para estar allí. También sí, ¿conoces alguna iglesia donde hay doctrinas raras, verdad? Donde no hay... ya no está la palabra Cristo, la palabra pecado, la palabra infierno, ya no se habla de santidad, no se habla de salvación, no se habla en contra del mundo. Si una doctrina de una iglesia no toca estos temas importantes, bueno, no se habla de la segunda venida del Señor, por ejemplo, pues piénsalo dos veces antes de estar en una congregación como esa. Hay congregaciones donde pues el culto es todo un show, es todo un evento artístico. Los que están arriba se sienten estrellas, se sienten soñados, ¿verdad? Y todo lo que se hace arriba es como para arrancar el aplauso, entretener a la gente y llevar a la gente a un estado así apoteósico. No es esa la voluntad del Señor. Dios tiene que ser el centro de nuestros cultos y así es que hay que tener mucho cuidado porque hay veces que ahí lo importante es que el predicador tumbe a toda la iglesia y todos caigan ahí gritando, en fin, con danza y alabanza en desorden. Bueno, hay que tener también muchísimo cuidado. Una iglesia donde no se enseñe la palabra del Señor, porque pues hay muchos eventos, muchos ensayos, muchas reuniones, mucha música, mucha alabanza, mucha danza, pero no se enseña la palabra de Dios. O sea, hay poca enseñanza de la palabra del Señor. Yo te invitaría en el nombre del Señor a que lo pienses dos veces antes de estar en una congregación como esa.
Si en esa iglesia solo se predica de la bendición que Dios tiene para ti y las promesas que Dios tiene para ti y la prosperidad que viene sobre tu vida, un positivismo cristiano, no es una doctrina sana. Es más, recientemente un varón de Dios que durante muchos años predicó eso, ya todos nos dimos cuenta el año pasado por ahí, públicamente, él se retractó de todas esas enseñanzas y pidió perdón al pueblo del Señor. Bien, entonces en la palabra del Señor sí encontramos promesas, pero no es la doctrina de la prosperidad, no puede ser el centro del Evangelio, así es que cuidado con eso. También encontramos algunas iglesias muy contaminadas espiritualmente, con cantos, con modas, con danzas, música y demás. Apártate de iglesias contaminadas espiritualmente. También, si en una iglesia te roban y te roban tu dinero con ofrendas y te engañan y te seducen tremendamente, pero solo para quitarte tu dinero, ten cuidado, no caigas en esos engaños. Ahí, Isaías capítulo 3, versículo 12, es una escritura interesante. Vamos a ver Isaías capítulo 3, versículo 12. Ya estoy aquí y te leo la escritura que dice así: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, no te guían. Y en fin, ahí está hablando cuando vemos que en este tiempo moderno se ha torcido la voluntad del Señor con respecto a la mujer, por ejemplo, y a los jóvenes. Bueno, si en una iglesia las mujeres han tomado el control y son las que gobiernan y mandan ahí, incluso si hay pastora por ahí, que no es la perfecta voluntad del Señor, luego tocaré este tema, ahorita no tengo tiempo, ¿verdad? Pues yo te invitaría en el nombre del Señor para que ores al Señor, para que Él te indique el camino correcto. Si estás en una iglesia donde ya le pusieron fecha a la venida del Señor y dicen que el Señor va a venir en el 2021, en agosto 17, ¿verdad? Pues no le creas, ¿verdad? Eso es una mentira y hay que salir de un lugar como ese. Si hay una iglesia donde el pastor permite cosas raras, las escobas de la unción, los mantos proféticos, brincan y bailan arriba del púlpito, aúllan como perros, o que lo importante es que todos se caigan y empiecen a convulsionar, o a correr y a gritar y tumbarse por toda la iglesia, o a besar los pies de la pastora y darle un billete de $50, o pegarle billetes en los trajes a los pastores como una ofrenda de amor, y esas cosas raras. Hay una iglesia donde el pastor revisa la ropa íntima de las mujeres y lo hace ahí en el altar del Señor. Todas esas cosas raras no están respaldadas por el Señor. Sal de ahí inmediatamente. Si vemos un pastor rebelde y vestido de negro y con cabellos largos y todo, sal de esa congregación. Luego hablaré de eso. Cuando las enseñanzas no están en la palabra del Señor, tú tienes que buscarlas como los de Berea. Sí, buscaban la enseñanza. Si no la encuentras en la palabra del Señor, lo que del púlpito se está diciendo, no lo creas. Sal de ahí si se enseñan mentiras. Si es una iglesia donde hay un total desorden y una total indisciplina, o donde hay mucho pecado y no hay vida de oración ni vida de ayuno en esa iglesia, sal de ahí. Cuando los líderes viven lejos del pueblo de Dios, ni los visitan, viven en sus lujos, se juntan solo con ricos o hermanos de buena posición y andan en sus fiestas, en sus reuniones y placeres, y hacen acepción de personas y demás, hay círculos ahí de hermanos preferidos. Sal de esa congregación. Ahora, te repito que esto hay en todas las iglesias, pero estoy hablando de cuando situaciones como estas ya marcan la vida de la iglesia. No es la perfecta voluntad del Señor que estemos en una congregación así. ¿Por qué? Porque está en riesgo tu salvación. ¿Por qué? Porque está en riesgo tu corazón mismo, tu fe misma, tu comunión con Dios, tu amor por el Señor, tu vida espiritual, tu santidad misma. Porque en una iglesia así podemos afirmar, por todo el contexto bíblico, que ahí no está Dios. Ese no es el Evangelio. Y te repito, con esto no quiero decirte que si ves alguna cosa pequeña de estas en tu congregación, salgas ya inmediatamente de ahí. No estoy hablando de eso. La responsabilidad del crecimiento espiritual de tu vida de oración, esa es tuya. La responsabilidad de leer la palabra del Señor, esa es tuya. De cuidar tu fe y cuidar tu corazón, esa responsabilidad es tuya, esa responsabilidad es mía. No es de los pastores, no es de los líderes, siervos de la iglesia.
Pero yo hablo de cuando estas situaciones ya rayan en lo descarado, ya esto es lo más importante, estas cosas que acabo de mencionar, que el verdadero evangelio que Dios nos enseña en su palabra. Así es de que a seguir congregándose, pero tengamos mucho cuidado. Estemos en una congregación donde podemos crecer espiritualmente en el conocimiento del Señor, alabar al Señor, ¿verdad? En comunión con nuestros hermanos en Cristo. Bendiciones.